Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Espero que algo de lo que pueda transmitir, que Dios puso en mi corazón, pueda serles de bendición y pueda ser reconfortante en este momento. Si hay alguno que nos está mirando y perdió un ser, un familiar querido, un amigo, le pueda ser de bendición y llegue a su corazón estas palabras. Bueno, brevemente, para hablar de la ausencia de nuestros seres queridos en las fiestas, voy a hablar de lo que sería un duelo, sería la lámina 1. Ahí nos explica qué es la experiencia de duelo. Se experimenta cada vez que a una persona le corresponde la pérdida de un objeto significativo. Yo no lo voy a leer, lo voy a explicar, pero está ahí. El duelo puede ser por muchas causas. Nosotros hoy nos convoca la pérdida de un ser querido, que es la expresión de duelo mayor como seres humanos que podemos transitar, pero también puede ser la pérdida de alguna habilidad motora que teníamos y no la tenemos más, el nacimiento de un hijo con discapacidad. Hay un duelo por todas las expectativas que nosotros teníamos sobre ese hijo. Puede ser también por incluso un ascenso laboral que veníamos esperando por muchos años y apostando mucho a eso. Puede ser por alguna separación, algún divorcio, alguna mudanza importante. Todo esto, nosotros entramos en una pérdida de algo que era muy significativo para nosotros y ya no lo tenemos más. Y tenemos que empezar a desapegarnos, a despegarnos de la idea de que eso lo teníamos cerca y lo teníamos, era un proyecto de vida con esta persona, con este amigo, con este familiar, y la persona ya no está más. Para poder, digamos, entrar un poquito, voy a hacer una mención que una cosa es elaborar el duelo y otra cosa es, una cosa es estar en duelo y otra cosa es el proceso de duelo. Cuando estamos en un duelo nos posicionamos en un lugar como de víctimas del sufrimiento. En cambio, cuando entramos en un proceso de duelo nos convertimos en personas que tomamos, como se dice en criollo, las riendas de ese proceso de nuestra vida y activamente hacemos acciones que nos llevan a poder salir adelante y poder poner una nueva esperanza y un nuevo sentido con la ausencia de ese familiar. Así que esa sería la diferencia de estar en duelo y el proceso de duelo. Sí, tengo que usar anteojos. Bien. Hacer el duelo es vamos a estar en duelo, hacer en duelo, muy bien. Es un proceso individual. Tenemos que entender que somos seres humanos vulnerables y una de las preguntas que surgen, sobre todo en este tiempo de COVID, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué me tocó a mí? Es una de las preguntas que cualquier persona que perdió un ser querido se hace. Y es fuerte hacer la pregunta contraria, pero también nos las tenemos que hacer porque sabemos que en nuestra cultura, aunque en nuestra cultura occidental no nos preparan para la muerte, la palabra en más se evita, o solemos decir la persona partió, nos dejó, ya no está más. No decimos en general la persona murió. A veces decimos falleció como para camuflar un poquito y que no suene tan duro, porque es duro. Pero la realidad es que aceptar que la persona murió es el primer paso y nos ayuda a poder entrar en ese proceso, ¿no? Aceptar esa pérdida. Como decía, en nuestra cultura no nos preparan para la muerte, a los niños no se les explica. En otras culturas sí, es más, en la Biblia se preparaban de otra manera, incluso el proceso luego de la muerte de una persona era de varios días. Así que ahora con las nuevas formas de evitar el sufrimiento y el dolor que tenemos, se evita también hablar particularmente que la persona murió. Entonces decíamos, aceptar la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. A mí cuando preparaba esto, el Señor me traía
el ejemplo de cuando el Señor resucita y si alguno conoce la historia de que los apóstoles, los discípulos iban en el camino de Maús muy conocidos que no reconocían que estaba Jesús en medio de ellos, pero Él les preguntaba ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? Y había una conversación de parte de Jesús con los discípulos para que ellos puedan elaborar esa pérdida que fue momentánea, ¿no?, de Jesús y puedan explicar todo lo que pasó. Y a veces eso es una de las cuestiones que necesitamos hacer. No sé si seguramente todos los que pasaron acá por un proceso de pérdida necesitan recordar lo que pasó y cómo fue, y ahora fue, y lo llevamos al médico y después tenía fiebre, pero el médico nos dijo que iba a salir y todo eso de ir elaborando ese relato de ese día que la persona partió nos ayuda también a ir sanando ese dolor que tenemos por la muerte y todo lo que sucedió y todos los sentimientos que acompañan ese momento, que es la culpa, porque no lo llevé a tal hospital, por qué esperé tanto, culpa a los médicos, nos culpamos a nosotros mismos. Todos estos sentimientos que después se los voy a comentar son válidos porque a todos los que pasan un proceso de duelo, a los dolientes, les pasa. Es uno de los sentimientos que atraviesan los dolientes. Bueno, adaptarse al medio en el que fallecido está ausente. Esa es una de las cuestiones más difíciles dentro del proceso de duelo, porque estamos acostumbrados a que nos levantamos y lo vemos, estamos acostumbrados a sus momentos de enojo, a las palabras, a los saludos. Entonces, esta es una de las cuestiones más dolorosas que tenemos que hacer en medio del proceso de duelo. Y luego recolocarse emocionalmente y continuar viviendo, que sería la última etapa del proceso, donde ya sentimos que ese dolor ya no se siente tan intensamente como antes y el recuerdo y los sentimientos son de otra manera. Eso ya sería el final del proceso de duelo. Lo que decía esto, que es individual. ¿Por qué? Porque depende de la personalidad, del carácter de la persona, de los medios económicos, familiares. Lamentablemente ahora nos atraviesan los fallecimientos, las muertes por COVID y también tenemos los medios económicos que no son los mismos, tal vez perdió alguien, un familiar, un trabajo. Entonces, cada proceso de duelo es individual y cada persona lo vive a su manera. Por ejemplo, cuando, más allá de lo que veo en la clínica, de un ejemplo personal, cuando falleció mi papá, me acuerdo que mi hermana tenía ganas de ir todo el tiempo al hospital, ir al hospital y estar en el hospital y hablar con los médicos, por qué hicieron esto, por qué hicieron lo otro. Y yo me acuerdo que tenía mucho enojo en ese momento. Y me acuerdo que, digo, me voy a ir a la terraza y voy a empezar a tirar cosas. No está muy bien esto, pero... Y me acordé después, no sé si está bien teológicamente lo que pensé, pastor, pero que cuando Jesús murió, dice que la tierra tembló y se partieron las rocas. Entonces dije, ay, me dio paz. Si tembló la tierra, Dios estaba más enojado todavía de que Jesús murió. No me sentía tan mal de sentir que tenía ganas de romper cosas. No lo hice, igual quédense tranquilos. Pero bueno, es una de las primeras cosas de enojo y de bronca que me pasó a mí, diferente a lo que le pasó a mi hermana. Por eso digo, los sentimientos y las emociones que nos atraviesan en ese momento son totalmente distintas para todos. Ahora sí vamos al proceso de duelo. El duelo es un proceso, ya lo estuvimos mencionando recién, pero lo vuelvo a decir brevemente, es activo porque por eso es proceso. Necesitamos accionar, necesitamos hacer cosas, porque si nos quedamos sin hacer nada, el proceso de duelo se puede empezar a complicar y en psicología se llama, ya pasamos a un duelo complicado. Entonces, tenemos que mantenernos activos en ese proceso de duelo y después vamos a ver cómo nos podemos mantener activos. Es dinámico porque un día podemos pensar que ya estamos bien y al otro día sentir otra vez tristeza y muchas ganas de llorar. Otra vez pensamos que ya no tenemos enojo y vuelve a aparecer el enojo por todo lo que no hicimos o por lo que no hicieron los médicos o la culpa. Tiene una función adaptativa y tiene un tiempo. Es necesario que ese
procesemos, como se dice hoy en día, autocompasivos con nosotros mismos y respetemos lo que nos está pasando, que no va a ser de un día para el otro, sino que es adaptativo, porque nos vamos adaptando a los diferentes momentos que vamos transcurriendo en nuestra vida sin que esa persona esté presente. Y afecta de forma multidimensional porque afecta nuestras emociones, afecta nuestro ámbito laboral, afecta nuestra familia. Luego las reacciones habituales son las que están, creo que es la anterior, un cuadrito que tiene unas, ¿no está? Estas son las reacciones habituales como seres humanos que nos suceden cuando somos dolientes porque murió una persona, para que no nos sentamos raros, porque a veces son una catarata de tantas emociones que decimos, esto me está pasando a mí, muchas veces hay mucha desesperanza por la ausencia del ser querido, por la muerte del ser querido, entonces hay reacciones físicas, opresión gástrica, sensación de dolor en el pecho, bueno, pérdida de apetito, en cuanto a lo emocional, tristeza, ansiedad, miedo, culpa, incertidumbre, a nivel cognitivo, falta de concentración, falta de interés, rumiación, estamos pensando todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo en sensaciones que nos perjudican, sentimientos, aislamiento, trastornos del sueño, del apetito, hiperactividad, y a nivel espiritual, ideas de trascendencia, deseos de estar con la persona amada. No los voy a explicar a todos porque si no vamos a estar hasta muy tarde, pero los quería mencionar para que si les está pasando algo de esto, no se sientan que son de otro mundo o que están solos en todo esto que les está pasando, sino que está dentro de lo esperable que sucedan estas reacciones en estos diferentes niveles emocionales, cognitivos, pero sí que estemos atentos, porque si la desesperanza llega a ser mucha, la tristeza nos supera, las ganas de llorar, ya podamos solicitar un acompañamiento, pedir ayuda espiritual, psicológica también, para que el duelo no pase a ser un duelo adaptativo, como veníamos viendo recién, funcional, sino ya un duelo complicado. Bueno, esto me pareció interesante, qué decir y no decir al doliente, porque capaz que de alguno de ustedes recibió algunas de estas frases o tiene algún momento alguna persona que se los dijo o alguno de ustedes tiene algún persona que está en el proceso de duelo y necesitan saber qué decir. Bueno, lo importante es decir que a veces las personas no saben qué decir, no es que lo hacen de mala voluntad, nos dicen algunas frases porque nos quieren decir algo lindo y tal vez dicen cosas que no las pensaron bien y no son las adecuadas. Pero bueno, acá tenemos algunas frases para que les suelen decir, esto ya te va a pasar, hay gente que lo pasa peor, no debe sentirse así, mejor haga esto, usted debería decir... Mejor decir, entiendo que esto es difícil y doloroso, es un proceso, veo que esta experiencia es dolorosa, en estos momentos es válido sentirse así, pensemos en qué podemos hacer, en vez de mejor haga esto, qué podemos hacer juntos, en qué te puedo acompañar. Entiendo que en vez de decir, ay, se me fue. En vez de decir, deberías hacer esto, acompañar, ¿no? Bueno, como para poder tener algunas frases que nos sirvan para todos y dejarlas ahí y que, bueno, podamos pensar un poquito en ponernos en el lugar del otro, esto que se habla mucho de la empatía, pero en estos casos es fundamental la empatía, que todo lo que vive la persona es individual y lo que le está pasando es totalmente válido, es validar, también se habla mucho de la validación, ¿no? Validar, decir, está bien lo que te está pasando, estás en un proceso de duelo, es esperable que esto le pase, si me necesitas, yo estoy acá. Y eso es importante.
no quedarse solo. Eso ahora vamos a ver las herramientas. Entiendo que hay muchos momentos que necesitamos estar solos, pero lo importante es siempre poder estar acompañados y poder hablar de las emociones que estamos sintiendo. A ver. Voy a pasar ya a las herramientas porque no encuentro lo anterior que había preparado. Muy bien. Bueno, algunas de las herramientas en este proceso activo del duelo serían, acá dice, hacer lo que te haga sentir bien. En ese sentido es, bueno, voy a pasar estas fiestas. ¿Qué me hace sentir bien a mí para pasar las fiestas? Por supuesto, no vamos a evitar en las fiestas, hay mucha comida y alcohol, todos estos elementos, hay que evitarlos porque son un medio de anestesiar y el proceso de duelo ahí se puede volver complicado. Así que jamás, en ningún proceso, el alcohol, las drogas, la comida, los alimentos son un medio para poder calmar y olvidarnos lo que estamos sintiendo porque no estamos elaborando esas emociones y ahí nos podemos complicar. Pero bueno, en ese sentido es, si sabemos que si nos hace bien, preparar alguna comida especial, invitar a alguna persona que sabemos que nos hace bien, que esté con nosotros. Esa es una de las maneras de hacer algo que nos haga sentir bien. Luego, aceptar los sentimientos, esto ya lo hablamos. Si tenemos ganas de retirarnos porque tenemos ganas de llorar, vamos, lloramos lo que necesitamos llorar y volvemos a estar con la familia. Si no tenemos ganas de hablar, tal vez respetar que no tenemos ganas de hablar. Buscar apoyo, compañía, esto era lo que hablábamos recién, eso es fundamental. Siempre que pasamos por momentos difíciles y procesos que tenemos que recuperarnos, tanto madres que han perdido hijos o personas que han sido abusadas o personas que están saliendo del alcohol, siempre los grupos de pertenencia, de personas que están transitando lo mismo, nos hacen bien. Así que si conoces a alguien que también está pasando un proceso de duelo en este momento, por la situación de COVID, sobre todo, que lo que nos ha sucedido con el COVID, que hay algo fundamental que yo me olvidé de explicar, es que no tuvimos ese ritual de despedida de la persona en muchas oportunidades. No tuvimos la oportunidad de decirle, de abrazarlo y decirle, chau, o cómo estás. Entonces, estos procesos de duelo ahora, con la pandemia, se están intensificando o alargando un poquito más, porque no tuvimos ese ritual que tienen todas las sociedades de despedida de nuestro ser querido. Entonces, poder contactarnos con otra persona que pasó esto mismo nos hace bien, buscar esas redes de apoyo y si no la encuentran, acá nos tienen a nosotros. El que necesita, yo le puedo dar mi teléfono, están los pastores que seguramente van a estar para escuchar en ese momento que necesitan hablar con alguien y tal vez en su hogar o en el lugar donde están no sienten que están siendo escuchados o que están acompañados o que están siendo validados sus sentimientos y sus emociones. Así que no se queden solos y hablen de lo que les está pasando, tanto el 24, el 25, para fin de año, que si les hace bien y necesitan, no se queden solos. Llámenos yo después si quieren les doy mi teléfono, no hay problema, me pueden llamar. Bien, pensar en los niños. Si tenemos niños en la familia, más allá de que en los niños el duelo se da de otra manera, porque el pensamiento de ellos es distinto en las diferentes etapas del ciclo vital, lo importante es que pensemos que tal vez estar con niños nos haga bien, estar con nuestros nietos, con nuestros hijos, si son chiquitos también, y pensar que ellos, la risa de ellos nos da vida, nos transmite
alegría, y es un momento para poder compartirlo sin tampoco camuflar que estamos tristes, porque a ellos también les hace bien saber que nosotros nos duele la muerte de nuestro familiar y que no es lo mismo en esta Navidad ni estas fiestas que no esté esta persona amada. Pero sí, poder estar con niños es una de las herramientas para poder transitar el proceso del duelo en estas fiestas. Hacer planes con anticipación. Tengo una paciente que falleció de COVID el papá hace unos 5 meses y ella planificó todo de una manera y la mamá le dijo, no, yo eso no lo quiero hacer. Entonces, bueno, trató de explicarle que, bueno, en las personas que había invitado, también había otra señora que le había fallecido el esposo, pero ella no quiso. Entonces, tenemos que ser respetuosos. Si planificamos algo que sabemos que no vamos a poder sostener, no lo hagamos en estas fiestas, porque tal vez sea muy pronto y es muy reciente la muerte de nuestro familiar y el proceso de duelo está muy a flor de piel, muy fresco, como decir, las emociones. Entonces, podemos optar por quedarnos en casa con una persona que sea nuestra compañía, que esto ya lo había mencionado, y compartirlo de la manera que nosotros pensamos que nos va a hacer bien. Obsequiar algo de nosotros, eso me gustó mucho porque podemos pensar, yo me acuerdo en la primera Navidad, en las fiestas que mi papá no había estado, mi hermana, por ejemplo, se fue a un hogar de niños a compartir las fiestas con los niños en un hogar. Bueno, poder obsequiar algo de la persona amada o ir al hospital y llevarle algo a los médicos que están, si es que se puede, yo no sé si esto se puede por protocolo, a los médicos que están trabajando con las personas que en ese momento están internadas por COVID, hacer algo que salga de nosotros mismos y que pueda, podamos pensar en una otra persona que también está pasando algo que nosotros vivimos. Rendir homenaje a quienes nos han dejado. Ahora con las redes sociales tenemos la oportunidad de poder escribir algo de nuestro familiar. Si no tuvimos esa oportunidad de despedirnos, es una opción. También podemos hacer con nuestra familia, recordar algo cada uno de lo que hubiese hecho nuestro familiar en ese momento o algo lindo, algún recuerdo. Y en ese momento puede surgir que nos empezamos a reír y empezamos a llorar y se nos mezclan las emociones, empezamos a acordarnos de lo que lo enojaban en las fiestas y después terminamos llorando. Todo eso es válido dentro del proceso de duelo cuando estamos en estas fechas tan importantes que pasábamos en familia. Bueno, acá dice pasar por alto la fiesta, es esta cuestión, ¿no? De hacer, bueno, este año no tengo tantas ganas de hacer una celebración. No quedarse solo, eso sí, no quedarse solo y en lo posible sería la que tendríamos que evitar, ¿no? Pasar por alto la fiesta, porque sería bueno transitar de otra manera y empezar a entender que ahora la fiesta va a ser de otra manera y tenemos otras personas para poder disfrutar nuestras fiestas, aunque no sea una fiesta para nosotros, porque la persona realmente no está y es un dolor muy grande. Poder pensar, compartir con otras personas y respetarnos lo que estamos sintiendo y no obligarnos si no sentimos hacer el brindis, si no sentimos sentarnos a comer, capaz que estamos presentes un ratito, ir viendo lo que cada uno necesita en ese momento. Y por último, y lo fundamental, es la espiritualidad, es la presencia de Dios. Yo les comparto este versículo que está en el Salmo 84, 5 al 8, que es el que en los procesos de duelo el Señor me ha hablado mucho cuando falleció mi papá y ahora recientemente en un proceso de duelo distinto que he tenido en mi vida. Los procesos de duelo ahora no lo vemos, pero
nos ayudan a crecer, a madurar, a que el Señor y que fortalezcamos nuestro carácter. Yo a través de mis procesos de duelo puedo dar gracias a Dios porque puedo decir que ese proceso, es duro decir doy gracias a Dios por eso, pero sabemos que Dios ahí tenía un propósito, que ahora no lo vemos, no lo vamos a ver en el proceso, pero sabemos que algo bueno va a hacer Dios en medio de esto. La palabra dice, a ver si lo leo ahí, porque acá no veo, qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por lluvia temprana. Mientras se acercan, son cada vez más fuertes hasta llegar al monte de Sión y encontrarse con el Dios más fuerte. Señor Dios poderoso, escucha mi oración. Y el Señor y Dios fue el primero que pasó por un proceso de duelo muy fuerte. Él conoce del sufrimiento, porque así fue cuando lo sintió, cuando Jesús fue a la cruz. Y así que Él está con vos y Él sabe todo y ha sentido todo lo que vos estás pasando. Así que no estás solo. Nunca, eso es una mentira muy grande. Acércate a Dios. Si no tenés una persona física al lado o alguien para llamar en ese momento, Dios ve tus lágrimas, Dios ve tu dolor, está con vos. Y acércate a Él, habla con Él, decile en ese momento todo lo que sentís, la bronca que sentís, el enojo que tenés. Él es tu Padre y si no lo conoces, lo podés conocer y en estas Navidades y fin de año podés tener la compañía de Él que no la vas a perder nunca, porque su palabra dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que bueno, esto es lo que les quería dejar y ya está. Dios los bendiga mucho. Gracias, Vale. Creo que es muy bueno, muy práctico. Bueno, íbamos siguiéndolo acá en las pantallas. Y nos permite y nos ayuda a entenderlo espiritualmente y entenderlo de manera práctica también, ¿no? Y que creo que puede haber sido en los últimos meses o años, y a veces uno sigue esos procesos de duelo o cómo llevar pérdidas y llegan estas fiestas y vuelve a sentirse muy adentro. Entonces me parece que tanto sea para los últimos meses este tiempo de COVID, o también puede servirte para tiempo más atrás y quizás has atravesado y bueno, ayudar a seguir adelante y tener cosas bien prácticas para poder continuar. Así que gracias, Vale, por este tiempo. Bueno, hay algunos amigos que están siguiendo la transmisión y muchos que van a ver el video también después, van a estar ahí para que vos lo puedas compartir por YouTube y puedas tener allí en el canal de la iglesia. A continuación, yo voy a pedirle a otra profesional del equipo, del staff, con mucha experiencia también para que pueda ayudarnos, que es parte de nuestra congregación, Claudia Fernández. Le damos la bienvenida. Bien, Claudia, por favor. Bienvenida. Bendiciones, gracias. Bueno, ahora si las chicas me ayudan, vamos a repartir estos corazones, ¿sí? También los que están mirando también pueden hacerse un corazoncito donde vamos a trabajar en ellos. En este corazón, lo que yo voy a invitarlos es que puedan poner lo que sienten con ese ser querido que partió. Los primeros sentimientos que tenemos en el momento, ¿no es cierto? Como dijo Vale, ¿no? Son sentimientos de dolor, de angustia, de enojo, de bronca. Entonces quiero que en este corazón que les fueron repartidos, pongan lo que sienten por ese ser que nos dejó. Los invito a todos, ¿sí? El enojo, la bronca, el dolor, todos esos sentimientos que se juntan. Una vez que pusimos esos sentimientos, yo los invito
a que lo partan en 4 pedazos. No más, porque si no, 4 pedazos. Ahí. Ahora, una vez que ya los partimos a estos pedacitos de corazón, así es nuestro corazón, ¿no es cierto?, ante una pérdida, cuando perdemos a un ser querido. Por un momento sentimos que nuestro corazón se parte no en 4 pedazos, en 1000 pedazos, ¿no es cierto? Entonces, en esos pedazos va todos estos enojos, ¿no?, que son normales, el enojo, la ira, la bronca, el querer romper, como decía Vale, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, yo los invito ahora a que puedan armar estos corazones. Tratar de armarlos como puedan, ¿sí? O sea, como estaban, eran 4 pedazos, traten de armarlos. Y así es el proceso de la vida, ¿no es cierto? Todos los días es ir armando un poquito el corazón que se rompió, que lo sentimos roto, con todo ese sentimiento. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver de que el corazón se va armando, va teniendo esa forma nuevamente de corazón. Pero ¿qué pasa? Están las heridas, ¿sí? Y las heridas son como, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos caemos, nos lastimamos, tenemos esa herida. Esa herida nos duele en ese momento, ¿no? Porque sangra, porque todavía no cicatrizó. Entonces, ¿qué pasa con el correr del tiempo con esa herida? Va cicatrizando. Así va a ir cicatrizando también nuestro corazón, pero va a estar siempre esa herida, ¿sí? Y esa herida, a medida que pasa el tiempo, como también en su momento cuando nos lastimamos, esa herida va a ir sanando, va a ir cicatrizando. Pero esa herida la vamos a seguir teniendo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia va a ser de que vamos a tener esa herida, la vamos a recordar, ¿no es cierto? De que una vez nos caímos, tuvimos esa herida, pero ¿qué pasa? Vamos a recordar, pero ya no nos va a doler tanto. Y así es un poco el tiempo, ¿no es cierto? Cuando un ser querido parte, ¿no es cierto? En el momento es ese dolor, el corazón cuando se rompe en 1000 pedazos. Pero a medida que pasa el tiempo, esa cicatriz va a ir a estar, pero lo vamos a sentir, no decimos que no, pero no va a doler tanto porque lo vamos a recordar. Pero vamos a recordarlo de una forma, uy, sí, cuando me caí, sí, me caí, me tropecé, me dolió, pero no, me acuerdo, me toco, ya no duele. Y así es cuando vamos a recordar a un ser querido, ¿no es cierto? En su momento sí nos dolió, pero a medida que pasa el tiempo, vamos a ir recordando todo lo lindo, todo lo vivido, todo lo bueno, ¿sí? Y ahora yo les voy a dar, que si pueden repartir, este corazón nuevamente. Y en este corazón, lo que vamos a poner, las cosas, los buenos recuerdos, ¿sí? Todo lo lindo que pasamos, ¿no es cierto? Con esta persona, con este ser querido. Y vamos a ponerlo, vamos a poner todo lo vivido, todo lo lindo, todo lo que nos podemos acordar, ¿no? Porque no siempre tenemos que recordar lo malo, sabemos que, bueno, con esta época, ¿no?, del COVID, como decía Vale, ¿no?, del no podernos despedir, pero sino recordar las cosas buenas con este ser, todas las cosas vividas con este ser, que deben ser muchísimas, anécdotas, risas, y ese es el recuerdo que tenemos que tener. Y sabemos que, por ejemplo, las sillas van a estar vacías, ¿sí? Sabemos que esas sillas vacías van a doler, porque van a doler hoy en estas fiestas. Esas sillas vacías las vamos a ver, nos va a partir el corazón en 1000 pedazos otra vez. Y es ahí, cuando vemos esas sillas, vamos a necesitar ese abrazo, ¿no es cierto? Ese abrazo prolongado, ¿sí? Ese abrazo fuerte. Pero ¿qué pasa? Vamos a cerrar, yo los invito en ese momento, ¿no?, del brindis, del poder cerrar los ojos muy fuertemente, ¿sí? Para que nuestro sentir, nuestro clamor llegue a ese ser querido que hoy no está con nosotros.
Y después de haber cerrado los ojos y tener ese sentir, podamos abrirlos y ver a nuestro alrededor. ¿Y qué vamos a ver? Que esas sillas que están vacías van a estar ocupadas. Pero ocupadas, ¿pero por quién? Por gente que amamos y gente que nos aman. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver, que esas sillas van a estar ocupadas. Entonces, poner ese énfasis, ¿no? Y aparte, solamente esas sillas, ¿no es cierto? Esas personas que aman y nos aman. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer en ese momento? Otro consejito, vamos a sonreír. ¿Sí? Porque la sonrisa es lo que sana. Aunque no tengamos ganas en ese momento capaz de sonreír, pero el poder sonreír, ¿no? Y brindar con esas lágrimas capaz que contenidas, porque es verdad, en el momento del brindis, ¿no? De las 12, que vienen todos esos recuerdos, ¿no? De cuando brindábamos y que estábamos todos juntos. Y sí, van a venir lágrimas, y está bueno que vengan esas lágrimas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando con esas lágrimas contenidas, y vamos a ver que esas sillas sillas vacías van así a estar ocupadas y ponernos alegres, ¿sí? Que la alegría no es lo mismo que la felicidad. No es lo mismo. Podemos estar alegres, pero no capaz que no felices. ¿Pero por qué? Porque la felicidad es un estado, ¿sí? Es un estado del alma y que solamente es el poder estar en paz. Y sabemos que esa paz solamente la puede dar nuestro Señor, ¿sí? Por eso hoy por hoy les digo de que se enfoquen mucho en el Señor. Hay un versículo que dice, ¿no es cierto?, que está en Juan 16:33, que dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Y en este mundo afrontarán aflicciones. Él no dice el Señor que no las vamos a enfrentar. Sí, vamos a enfrentar estas aflicciones, ¿sí? Pero anímense, como dice la palabra, yo he vencido al mundo. Y así nosotros tenemos que vencer esa tristeza, ¿no es cierto? De a poquito, no es de hoy para mañana, es de a poquito, es de poder empezar a sanar ese corazón, a que tengamos esa cicatriz, pero sabemos de que, ¿saben qué? Que tenemos en este corazón, que va a estar sano, todos estos recuerdos, porque el corazón va a atesorar todos esos hermosos recuerdos que han tenido. ¿Sí? Entonces el hecho también está de que pensemos y sabemos que Dios no nos falla nunca, que Él siempre, 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 Él nos va a sostener de su mano derecha, como dice el versículo también en Isaías. ¿Sí? Él nos va a tener, ¿no?, con la diestra y nos va a sustentar. O sea que cada necesidad, cada dolor, podamos volcarlos a Él. Y ahora yo también me traje un tachito para que ese corazón roto, si las chicas acompañen, por favor, gracias, puedan tirar ese corazón roto, ¿sí? Para dejárselo al Señor, para que el Señor llene ese vacío grande, porque solamente Él lo puede hacer. Y ahí tiramos esos corazones rotos con toda esa bronca, con toda esa ira, ahí los tiramos. Y nos quedamos con este corazón sano que solamente el Señor nos da y nos va a traer la paz. Amén.